compartir con ustedes un comunicado de CETERA que dice: ante la falta de convocatoria, la paritaria nacional docente por parte del Gobierno Nacional, el plenario de secretarías y secretarios generales de CETERA reunidos en nuestra sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resuelve: no inicio del ciclo lectivo 2025, paro nacional docente el 24, o sea, hoy lunes, analizar una jornada de protesta que incluya diversas acciones, y luego, por supuesto, la exigencia por la ley del financiamiento educativo, la restitución y actualización del FONID y conectividad, piso salarial acorde al contexto actual, para que ningún docente del país esté por abajo del mismo, entre otros puntos. Y para poder saber dónde estamos parados, Angélica Graciano, secretaria gremial de CETERA, Unión de Trabajadores de la Educación y Docente, tiene la amabilidad de atendernos. Angélica, buenos días. Pablo Markovsky y todo el equipo de la Splendid saludamos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, compartíamos el comunicado que hace, creo, 2-3 días ustedes presentaron, y saber dónde estamos parados, cuáles son los reclamos. Queda claro en el comunicado, y qué nivel de negociación hay con las autoridades, si es que hay alguno. Bueno, la centralidad de la demanda es el financiamiento de la educación. Dentro de esa demanda hay un punto que es central, que es la quita del FONID que se hizo en diciembre del año pasado, y que a los valores de hoy nos están adeudando 1.200.000 pesos por cargo, porque estaría alrededor de 100.000 pesos, y en 12 meses serían 1.200.000 por cargo. Te hago una pausa ahí, entonces. Como primer reclamo, las y los docentes le están diciendo al gobierno, por caracterizar un interlocutor, que les metieron la mano en el bolsillo y les hicieron perder, al retirar el FONID, 1.200.000 pesos por cargo. No entendí mal, ¿es así? Exactamente. En 12 meses se cesa la suma, y es la primera vez en la historia de la educación, desde la 1420, que los docentes tenemos una rebaja salarial. Y esto fue hecho con toda intención, absolutamente con toda la intención de ponernos en un proceso de descentralización educativa, de descentralización financiera y de ahogo en los sistemas educativos provinciales, porque además de las partidas presupuestarias para la parte salarial, para el componente salarial nacional, llega a cada una de las provincias dinero para obras de infraestructura, porque había que aumentar, las metas eran el aumento de las salas del nivel inicial, escuelas progresivamente de jornada completa, se había avanzado a jornadas de las 4 horas a 5 horas en la escuela primaria, es decir, que la meta es llegar a las jornadas completas en todo el país, y se paralizaron las obras de infraestructura de la nueva construcción de escuelas. Se prorrogó el presupuesto 2023, el año pasado no se aprobó el presupuesto para este año, es decir, que estamos a ciegas con el control presupuestario sobre lo que tiene que ver con el sistema educativo, es con todo, ¿no? Con todos los presupuestos, pero bueno, en lo que refiere a lo que nosotros nos ocupamos es al presupuesto educativo. Y también le estamos demandando el refuerzo nutricional en comedores y copas de leche, que tendrían que, ya hoy, a la situación que está la infancia y la niñez y los jóvenes, tener un refuerzo nutricional, ya sea proteico, ya sea de hierro, porque bueno, todos sabemos cuál es la situación social en el país. Es decir, que hay un núcleo de demandas muy importantes que hicieron que los secretarios y secretarias generales de todos los sindicatos del país resolvieran esta medida. Angélica Graciano es secretaria gremial de CETERA. Hablamos del inicio del ciclo lectivo. ¿Qué debería pasar para que se destrabe
esta situación y aprovecho para preguntarte en qué distritos hoy no comienzan las clases. Mira, lo que debería pasar es que se convocara no a una mesa de salario mínimo, porque ese es el otro punto que omití contestarte, que es el salario mínimo o el piso mínimo salarial docente en todo el país es de 420.000 pesos. Hay un fondo compensador que manda el gobierno nacional a las provincias, que es la diferencia entre lo que se fija en la provincia y lo que tiene que estar fijado como monto nacional. Por tanto, ese piso debe ser aumentado y deben girar todos los meses las diferencias salariales a las provincias que están por debajo. Eso es central porque hay, por ejemplo, provincias como Formosa, que están muy por debajo de los pisos, con muchísimas sumas en negro, y los docentes de todo el país, a igual trabajo, igual remuneración. Necesitamos que se actualice ese piso, pero no por decreto, sino en una mesa paritaria donde se discutan otras condiciones de trabajo. ¿Y ves las condiciones propicias para que se destrabe el conflicto? ¿Hay un interlocutor con quienes puedan llevar adelante desde los gremios una negociación en las condiciones que vos estás planteando? Mira, el mismo día que nosotros estábamos en plenario de secretarias y secretarios generales, empezó a trascender que se iba a convocar a paritaria. Es decir, fue necesario que nos declaráramos en estado de alerta y movilización para que saliera el trascendido y que luego llegaran las citaciones oficiales para... No dice paritaria, porque esto es lo más grave, no reconoce la mesa de negociación colectiva con la CETERA y con los otros gremios nacionales, pero hay un intento de citar para que se empiecen a conversar esta cosa. Nosotros desde enero que venimos reclamando este espacio de negociación colectiva, porque sabemos muy bien cómo funcionan las cosas en el país y queremos realmente resolver el conflicto educativo, pero también sabemos muy bien de luchas largas, así como hicimos el paro de 42 días en el año 88, en la carpa de 1003 días, y la escuela itinerante en la época del macrismo. Nosotros sabemos de las luchas largas, es decir, que nosotros vamos a sostener estos reclamos durante todo el año con distintas medidas y vamos a ir caminando hacia lo que es una expresión nacional, que nosotros le decimos marcha federal educativa, pero puede llamarse de otra manera, donde van a confluir las demandas de todo el país. Es decir, tenemos decisión firme de sostener el conflicto el tiempo que sea necesario, con distintas medidas de acción directas e indirectas. ¿Crees que estas medidas de fuerza, que hoy lunes en el comienzo del ciclo lectivo, bueno, en algunos lugares sí, en otros no, se van a profundizar? Por lo que vos me decís, parecería que sí. ¿O crees que el gobierno tomará nota para, no sé si satisfacer todas las demandas, pero dar un principio de solución para tener un 2025 en términos educativos más tranquilo? Bueno, nosotros somos docentes, siempre tenemos la esperanza y la expectativa de la resolución de los conflictos. Es decir, que no va a encontrar del lado de CETERA una negativa al diálogo, todo lo contrario. Lo que vemos es cómo el gobierno de Milei maneja los conflictos con las trabajadoras y trabajadores y cuál es la situación de empleo en Argentina, que hay un proceso de restricción muy grande. Entonces creemos que tiene que resolverlo, porque de esto depende 1.600.000 docentes en todo el país y miles de estudiantes que confían plenamente en la educación pública y confían en que el país debe tener un horizonte de futuro un poco más seguro, más promisorio,
y que nos permita a todos tener las posibilidades con las que soñamos. Bien, Angélica, te hago una última pregunta. Un año de gobierno de Milei, ¿cómo caracterizan desde los gremios docentes? Si bien no veníamos del paraíso, la situación siempre ha sido de lucha por parte de los gremios para, poder tener un sistema no solamente en términos salariales, sino toda la complejidad de la que vos hablaste. ¿Cómo lo caracterizas al gobierno en relación a su vínculo con el sistema educativo? Mira, es un gobierno muy en línea con todo lo que es el marketing educativo, y hay mucha propaganda, mucha campaña en redes y pocas concreciones. Y eso se traduce en las aulas en ciertas restricciones que tienen que ver con el acceso a los recursos, que no es solo salarial, ciertas restricciones a todo lo que son recursos que deben estar garantizados hoy en las aulas. Estamos discutiendo, por un lado, la inteligencia artificial y por otro lado nos llegan las computadoras. Estamos discutiendo en un país que fue declarado libre de analfabetos, que la alfabetización inicial, según algunos interpretadores de las pruebas de evaluación, es insuficiente cuando tenemos escolarizado prácticamente a todas las niñas y jóvenes del país. Entonces, como que tenemos lecturas muy distintas, y lo han demostrado las marchas del año pasado, de cuál es el registro que tiene la población argentina sobre la educación pública y las expectativas que genera la educación pública. No solo la educación obligatoria, sino también las universidades, porque esto es otra deuda. Parte del presupuesto que nosotros hemos conseguido, que no ha llegado todavía al 6 del PBI, pero debería ser una meta, va para las universidades, y nosotros terminamos demandando la separación de los presupuestos y la previsión de presupuestos tanto para universidades como para la educación obligatoria. A medida que avanzan los conocimientos científicos tecnológicos y los desafíos en los conocimientos son aún mayores, la escuela debe tener más horas de clase, mejores condiciones en las aulas, constantes procesos de formación y capacitación para el sector docente, con relevamiento de sus funciones frente a alumnos, y todo eso son cosas que se discuten en las paritarias nacionales, no es solo un tema salarial. Queda claro. La negativa a discutir del Ministerio de venido Secretaría, a discutir estas condiciones. ¿Cuáles son las metas que se va a proponer un país como la Argentina? Estamos discutiendo de si se va a enseñar lengua y matemática. Todo el tiempo se discute lengua y matemática. Y no se discute filosofía, historia, geografía. Sí, la idea es enriquecer y hacer más grande la agenda, y por lo que vos contás parece que hay una cierta idea de retroceso. Angélica Graciano, secretaria gremial de CETERA, gracias por esta comunicación con Splendid 990. Abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias por la comunicación y abrazos. Nos vemos en un ratito en la movilización. Volver